Hay vínculos que comienzan como una elección y terminan pareciéndose a una necesidad. Al principio, deseas compartir tu vida con alguien. Después, casi sin advertirlo, empiezas a sentir que sin esa persona, tu vida perdería dirección, valor o sentido. Entonces, aparece el miedo. Ya no preguntas si la relación te hace bien. Preguntas qué debes hacer para impedir que termine. Y en ese instante, la persona que amas deja de ser solamente alguien importante. También se convierte en quien puede desestabilizarte con su ausencia. Esta es la ley invisible. Cuando necesitas que alguien permanezca para sentirte completo, le entregas una parte de tu capacidad de decidir. No porque esa persona sea necesariamente cruel, sino porque tu miedo comienza a negociar en tu nombre. La dependencia rara vez se anuncia con cadenas. Suele presentarse como entrega absoluta, paciencia infinita o amor incondicional. Pero detrás de esas palabras puede esconderse una pregunta silenciosa. ¿Cuánto de mí estoy dispuesto a abandonar para que no te vayas? Amar no es el problema. Mostrar afecto tampoco. Decir que alguien te importa puede ser un acto de honestidad y fortaleza. El peligro aparece cuando confundes vulnerabilidad con rendición y conviertes la presencia ajena en la condición de tu estabilidad. Una persona puede conocer tus sentimientos sin poseer tu voluntad. Puede saber que temes perderla sin utilizar ese temor. La intimidad sana no exige fingir indiferencia. Exige que aquello que revelas no se transforme en una herramienta contra ti. El control comienza cuando el afecto se administra como premio y castigo. Una respuesta cálida cuando obedeces. Distancia cuando expresas un límite. Silencio cuando decides por ti mismo. Poco a poco aprendes qué conducta recupera la cercanía y cuál provoca su retirada. Así nace una forma de obediencia emocional. Nadie necesita darte una orden. Basta con que imagines la frialdad, la decepción o el abandono. Empiezas a corregirte antes de hablar, a disculparte antes de equivocarte y a ceder antes de que exista un conflicto. La otra persona puede hacerlo conscientemente, pero también puede ocurrir sin un plan. Todo vínculo se adapta a lo que toleramos. Si cada amenaza de distancia modifica tus decisiones, la relación aprende que tu miedo es una palanca eficaz. Por eso el poder no siempre pertenece a quien ama menos. Pertenece muchas veces a quien puede soportar mejor la posibilidad de perder. Quien cree que no sobrevivirá a una despedida, acepta condiciones que, desde la serenidad, jamás habría considerado justas. Observa cómo cambia tu comportamiento cuando temes perder a alguien. Tal vez ocultes una opinión, abandones una amistad, pospongas un proyecto o aceptes una falta de respeto. Cada renuncia parece pequeña, pero juntas dibujan el precio real de la dependencia. El primer sacrificio suele parecer razonable. Quieres evitar una discusión. El segundo parece una prueba de amor. El tercero ya no necesita explicación. Con el tiempo, aquello que antes era una excepción se convierte en la estructura habitual de la relación. No pierdes tu autonomía de una sola vez. La entregas en decisiones diminutas. Responder inmediatamente por miedo. Pedir permiso para descansar. Justificar cada ausencia. Abandonar lo que incomoda al otro y medir tu valor según la atención que recibes. La incertidumbre intensifica este mecanismo. Cuando el afecto es impredecible, puedes esforzarte más por recuperarlo. Un día recibes cercanía, al siguiente, distancia. Esa alternancia mantiene tu atención cautiva, porque nunca sabes qué versión del vínculo encontrarás. Entonces, comienzas a interpretar señales. Un mensaje más corto, una demora, un cambio de tono. La mente busca respuestas porque siente que algo esencial está en peligro. La relación deja de ser un lugar de encuentro y se convierte en un sistema de vigilancia. Quien vive así
no está disfrutando del amor, está administrando ansiedad. Cada gesto agradable produce alivio. Cada distancia renueva la amenaza. Y el alivio puede confundirse con felicidad, aunque solo sea la breve desaparición de un miedo que volverá después. La dependencia también altera la manera en que percibes a la otra persona. Sus virtudes crecen, sus faltas se reducen, su aprobación parece más valiosa que la de cualquiera. No la ves únicamente como es, sino como la puerta que permite recuperar tu equilibrio. Por eso algunas relaciones sobreviven mucho después de haber perdido el respeto. No permanecen porque todavía exista intimidad, sino porque una de las partes teme el vacío que aparecería al marcharse. El vínculo continúa sostenido por el miedo a su final. Recuperar poder no significa volverte frío, tampoco jugar a desaparecer, provocar celos o fingir que nada te importa. Esas estrategias siguen colocando tu conducta alrededor de la reacción ajena. Solo cambian la máscara de la dependencia. La indiferencia simulada no es libertad. Si calculas cuánto tardarás en responder para causar un efecto, todavía estás siendo gobernado por esa persona. La autonomía comienza cuando dejas de actuar para retener, castigar o impresionar y vuelves a actuar según tus principios. La pregunta correcta no es cómo conseguir que alguien te necesite, es cómo evitar que tu necesidad destruya tu criterio. El objetivo no consiste en dominar la relación, sino en impedir que el miedo domine cada decisión que tomas dentro de ella. Empieza por reconstruir aquello que abandonaste, tus amistades, tus proyectos, tus horas de silencio, tus intereses, tus capacidades. Una vida sostenida por varias columnas no se derrumba cuando una de ellas desaparece. Una vida apoyada en una sola persona vive siempre al borde del colapso. Esto no es una distracción para olvidar a alguien, es recuperar una identidad que existía antes del vínculo y debe seguir existiendo dentro de él. Amar desde una vida propia es distinto de utilizar a otra persona para no tener que construirla. Después observa tus límites. Un límite no es una amenaza ni una prueba. Es una descripción de aquello que puedes aceptar sin traicionarte. Su valor no depende de que la otra persona lo comprenda. Depende de que tú puedas sostenerlo cuando resulte incómodo. El primer límite suele revelar más que 100 conversaciones. Una relación basada en respeto puede atravesar un no, puede contener frustración sin convertirse en castigo, pero quien se beneficiaba de tu miedo interpretará tu autonomía como una pérdida de control. Tal vez aparezcan reproches. Has cambiado. Ya no eres como antes. Te estás alejando. No confundas siempre esas frases con una verdad. A veces solo describen que ya no estás disponible de la misma manera para aquello que te hacía daño. Aprende también a tolerar la ausencia sin fabricar historias. Una demora no siempre es rechazo. Un desacuerdo no siempre anuncia abandono. La calma permite distinguir los hechos de las interpretaciones que produce el miedo cuando necesita una respuesta inmediata. Antes de reaccionar, pregunta qué ocurrió realmente. Después pregunta qué estás suponiendo. Finalmente, decide qué acción respetaría tu dignidad, incluso si la relación terminara. Esa última pregunta devuelve el criterio que la ansiedad intentaba arrebatarte. También necesitas aceptar una verdad difícil. Ninguna conducta puede garantizar que alguien permanezca. Puedes ser atento, leal y honesto, y aún así, la relación puede terminar. Intentar eliminar ese riesgo te obliga a renunciar a ti mismo sin obtener ninguna certeza. La seguridad no consiste en saber que nunca te dejarán. Consiste en saber que, si ocurre, sufrirás sin desaparecer contigo. Podrás atravesar el duelo, reorganizar tu vida y seguir siendo alguien digno de respeto, incluso cuando ya no seas elegido.
Esa convicción cambia la relación. Ya no dices sí para evitar una pérdida. No escondes necesidades legítimas. No compras cercanía mediante sacrificios silenciosos. Puedes ofrecer afecto porque deseas hacerlo, no porque esperas impedir una despedida. Paradójicamente, cuando dejas de aferrarte, también puedes amar mejor. Escuchas sin vigilar, das sin contabilizar, permites libertad sin convertirla en amenaza. La otra persona deja de cargar con la responsabilidad imposible de mantener intacta tu identidad. Una relación sana contiene dos libertades, no dos dependencias disfrazadas. Dos personas capaces de marcharse que, aún así, deciden quedarse. Esa posibilidad no debilita el compromiso, le da significado, porque transforma la permanencia en una elección renovada. No necesitas ocultar cuánto quieres a alguien. Necesitas recordar que querer no equivale a obedecer. Puedes decir te amo y también decir no. Puedes mostrar miedo y conservar límites. Puedes ser vulnerable sin entregar la dirección de tu vida. El verdadero peligro no está en revelar un sentimiento. Está en revelar, mediante tus actos, que cualquier precio será aceptable con tal de evitar la pérdida. Cuando todo puede negociarse, incluso tu dignidad termina convertida en moneda. Por eso, antes de ceder, pregunta qué estás protegiendo: ¿el vínculo o tu miedo? ¿La paz o la ausencia momentánea de conflicto? ¿El amor o la imagen de una relación que ya no puede sostenerse sin que tú te reduzcas? Si para conservar a alguien debes vigilar cada palabra, abandonar tus principios y vivir anticipando su retirada, no estás protegiendo una unión. Estás alimentando una estructura donde el miedo ocupa el lugar que debería pertenecer a la confianza. Recupera aquello que ninguna despedida debería arrebatarte: tu criterio, tu identidad y la capacidad de permanecer en pie. Entonces podrás acercarte sin suplicar, compartir sin desaparecer y amar sin convertir el afecto en una prisión, porque el amor que exige tu rendición no te completa, te consume. Nunca reveles, a través de tus renuncias, que necesitas tanto a alguien que dejarías de pertenecerte. Quien verdaderamente te ama no necesitará tu dependencia para elegir quedarse.